El canario pisó fuerte en Mataderos y venció 1-0 a Nueva Chicago. Muy buen debut para Felipe de la Riva. Dicen que técnico que debuta gana, y este sí que fue el caso. Un Felipe de la Riva que reemplazó al Lobo Andrés Montenegro luego de casi 4 años en el cargo de director técnico de Flandria. El Lobo Montenegro, luego de la derrota 3-0 ante Almagro en Jáuregui, terminó renunciando, y quien lo reemplazó fue un histórico de la casa, Felipe de la Riva, que arrancó con el pie derecho. Victoria 1-0, gol de Nicolás Tolosa cuando faltaban pocos minutos para que termine el partido. Centro de Enzo Trinidad y gol de este 9 que había ingresado hace un rato. Nicolás Tolosa, entonces, uno de los refuerzos que tuvo la temporada del Canario, marcó el único gol de la tarde y le permitió a Flandria salir de la zona de descenso. El próximo fin de semana será local el conjunto de Jáuregui en esa ciudad ante nada menos que Deportivo Maipú de Mendoza. Leandro Enalem jugó ante Argentino de Merlo, lo hizo en condición de local, pero en Ensenada, en cancha de Cambaceres, teniendo en cuenta las sanciones que impuso la AFA, y fue empate 1-1. Tomás Pavone había marcado la victoria parcial para Alem a los 34 minutos del primer tiempo, el hermano del tanque, pero en el segundo tiempo, ya cuando se terminaba el partido, Argentino de Merlo, uno de los protagonistas de este clausura 2022, lo empató a los 93 con gol del delantero Jonathan Maciel. Así fue empate 1-1, y justamente Argentino de Merlo, con ese empate sobre la hora, se mete de lleno también en la pelea por la punta en la primera divisional C, y Alem se encuentra en lo más bajo de la tabla para ahora esperar y tener que ir a zona sur en la próxima fecha para visitar a Berazategui. Atlas, por su parte, dio el gran golpe de esta fecha en la primera divisional C, porque ganó 2-1 en condición de visitante ante Excursionistas en Pampa y Miñones, en el estadio del conjunto de la ciudad de Buenos Aires, y fue un triunfo importante teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tenía dentro de los que habitualmente son titulares. Néstor Retamar tuvo que meter mano y bueno, entraron muchos jugadores que no venían teniendo minutos. Por eso también la relevancia del triunfo. A los 4 minutos de arranque nomás, Federico Moreira, justamente uno de los que no venía jugando, marcó el 1-0 en una jugada preparada que salió muy bien. Lautaro Díaz Laarque a los 25 con un remate de afuera del área espectacular marcó el 2-0, y ya en la segunda etapa Excursio iba a descontar y poner cifras definitivas. Santiago Gómez de penal iba a decretar el 2-1 que iba a ser final. De este modo, el conjunto de General Rodríguez se mete de lleno en la pelea por el torneo Clausura 2022. Por el lado del lujanero, visitó a Deportivo Español y fue empate 1-1 en el Estadio Nueva España. Quien comenzó ganando fue el local, con gol de Gianluca Alfenoni, pero Luján, a 10 minutos del final del partido, con gol de Nicolás Parodi, ponía el 1-1 que iba a ser el resultado definitivo para un lujanero que sigue estirando su racha sin derrotas, y el equipo de Pablo López se va acomodando de a poco
en la tabla de posiciones, tanto en la de clausura como en la tabla general. Así las cosas, el lujanero el próximo fin de semana, ya pensando en lo que viene, va a estar recibiendo nada menos que al último campeón, a Midland, en condición de local. Por su parte, el Club Mercedes consiguió la primera victoria en condición de visitante desde que forma parte de la primera divisional D. Le ganó 1-0 a Deportivo Paraguayo en cancha de Lugano y de este modo busca acomodarse en esta clausura de la primera D. Franco Gatti, a los 76 minutos de partido, fue el autor del único gol de la tarde para que el conjunto, conducido técnicamente por Walter Díaz, se quede con una victoria que fue por la mínima, pero que fue muy importante porque, como decíamos, fue la primera victoria de la historia del Club Mercedes en categorías de AFA en condición de visitante. Así que buen triunfo para el conjunto de la zona y ahora a seguir escalando entonces en la tabla de posiciones, tanto en la clausura como en la general.